vamos a realizar un ejemplo de cómo aplicar CSS a un documento HTML. Para eso voy a tomar de base lo que es la tarea de maquetar la página estática a partir de este diseño. Entonces, yo he tomado la tarea de un estudiante a la cual le voy a aplicar el CSS. Tengo por acá la carpeta. En la carpeta pues tengo el archivo index.html y la carpeta imagen. Acá puedo ver las imágenes dentro de la carpeta. Que esté solo esta carpeta está bien, pues solo estamos almacenando imágenes. Por el momento no es necesario las demás carpetas que se han venido mencionando. Entonces yo voy a abrir esta carpeta en el Visual Studio Code y voy a tener esto. Acá tengo que está seleccionada mi carpeta Marvel y pues dentro está una carpeta que se llama imágenes y acá puedo ver las imágenes y el archivo index.html. Entonces vamos a aplicar CSS a partir de este código HTML que ya tenemos. Antes de comenzar a aplicar el CSS, el diseño de esta imagen pues fue tomado de la página de Marvel a partir de una noticia o un artículo. Por ejemplo, podemos ver acá el contenido y básicamente era todo esto. Y se quitaron partes de esta página y también al final podemos ver que este contenido pues ya no aplica con la imagen, ya que la parte de abajo de la imagen, este de acá, fue tomado de otra página. Esas imágenes fueron tomadas del menú de cómics, que si damos clic, vamos a abrir en otra pestaña. Acá voy a poder ver la lista de cómics. Entonces acá estaban esas imágenes. Acá ya no aparecen porque las imágenes fueron reemplazadas por estas nuevas. Acá dice que el new release fue el septiembre 9. Entonces ya no aparecen las imágenes que estaban antes en la tarea, que son estas. Pero de igual manera vamos a hacer algo similar como esto. Entonces vamos a aplicarle a nuestra página lo que sería la parte del menú de navegación, el header donde está el logo y pues quizás la barra lateral que podemos ver acá. Entonces voy a ir al código HTML y lo voy a reestructurar, ya que no tenemos esas partes porque esas no fueron solicitadas en la tarea. Entonces voy a ir a mi archivo index.html y me voy a ubicar en lo que es el body, ya que dentro del body vamos a poner todos los elementos que queremos mostrarle al usuario. Voy a comenzar por acá y puedo ver que acá nosotros podemos hacer uso de las etiquetas semánticas de HTML5, que son las que vimos anteriormente: el header, el now, el section, el article, el aside, y pues creo que también vimos lo que es el footer. Entonces vamos a hacer parte de eso. Para comenzar pues sería lo primero el header. Entonces acá en el body voy a comenzar a crear el elemento header. Entonces el elemento header tiene etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Entonces ya tengo acá lo que es mi elemento header. Dentro le voy a colocar lo que sería el logo de Marvel. Entonces para colocar una imagen ya sabemos que existe un elemento que se llama img, que me permite pasarle una ruta para establecer una imagen a través del atributo que se llama src. Entonces el valor del atributo src debe ser la ruta donde está la imagen. Entonces voy a buscar una imagen, ya que no tengo una imagen del logo de Marvel. Lo podría tomar de acá, doy clic derecho y buscar abrir la imagen, pero al parecer solo es un enlace. Entonces ha de ser un diseño ya hecho en SVG o puro CSS. Entonces voy a buscar yo acá lo que es el logo. Voy a poner acá Marvel y voy a buscar en imágenes. Voy a buscar, bueno, acá está puedo utilizar doy clic derecho acá, abrir imagen en una nueva pestaña. Y ahora lo que voy a hacer es que esta imagen voy a copiar la ruta. Y pues esta ruta, acá dice .png, quiere decir que hace referencia a esta imagen. La voy a copiar
clic derecho, copiar, me voy a mi código y ahora en el valor de src pues voy a pegar esa ruta. Entonces ya tengo esta ruta que es una de internet porque no tengo el archivo físico en mi carpeta. Luego está el atributo al, que es un texto alternativo que le podemos poner como descripción a la imagen. Entonces acá voy a poner logo Marvel. Este texto a simple vista pues no se va a mostrar, pero si en dado caso la imagen no carga, pues este código sí se va a mostrar. Entonces ya tengo mi header y la imagen. Entonces voy a comenzar, voy a guardar, voy a ir a mi navegador, yo ya tengo abierta acá la página, voy a refrescar y acá puedo ver que ya tengo el logo. Está un poco grande, pero después lo vamos a modificar con CSS. Entonces ya tengo mi header, ahora necesito aplicar lo que sería la barra de navegación. Acá podemos hacer dos cosas. El header lo podemos incluir, el now, perdón, lo podemos incluir dentro del header, no habría ningún problema, o lo hacemos separado. Quiere decir que sería hermano del header. Entonces, acá nosotros como diseñadores y desarrolladores web vamos a decidir qué nos conviene mejor. En este caso yo lo voy a aplicar afuera del header. Entonces lo voy a colocar en la misma estructura del header. Quiere decir que este elemento con este nav pues son hermanos. Entonces acá el nav lo que va a tener pues son las opciones de navegación. Acá voy a comenzar a crear yo dentro las opciones. Acá tengo nav y ya sabemos que para enlaces ocupamos la etiqueta anchor o la etiqueta A, que nos permite redireccionar o vincular a otra página. Entonces acá voy a colocar primero, voy a colocar algunas opciones, no todas. Por ejemplo, video. Voy a colocar cómics, quizás. Voy a copiar esto. Comics. La otra opción era movies. Y veamos si hay otra opción que podamos agregar. Comic Movies Game. Agregamos Game. Y listo. En nuestro nav, nuestro elemento nav, pues ya tenemos estas 4 opciones para navegar en nuestra página. Ahora bien, para navegar a otra página, pues tendríamos que crear otro archivo HTML y vincularlo. Luego vamos a hacer eso. Entonces voy a refrescar. Voy a ir a mi página. Voy a refrescar acá. Y voy a bajar un poco y ya puedo ver acá que tengo videos, comics, movies y game. Entonces ya tengo lo que sería mi barra de navegación. Ahora lo que sigue es crear esta parte del artículo y esta parte de la barra lateral. Entonces para eso quizás voy a utilizar el elemento div y agrupar esta parte que tenemos acá donde está el artículo y la barra lateral. ¿Por qué lo voy a agrupar? Porque cuando estamos trabajando con CSS lo vamos a necesitar, ya vamos a ver por qué. Ya que, por ejemplo, tengo que poner esta parte o esta sección para el artículo a la par de la barra lateral. Entonces necesito agruparlos. Para eso voy a ocupar lo que es la etiqueta div. Y dentro de esta etiqueta voy a colocar lo que sería pues esto sería una sección y esto pues puede ser también el aside que nosotros ya veíamos anteriormente. Entonces dentro voy a crear un section acá y a la par del section pues voy a crear lo que sería el aside. Entonces acá yo ya puedo tener mis dos divisiones, lo que sería la parte donde está el artículo y la barra lateral. Entonces esta sería la parte izquierda, que sería todo esto de acá, y la parte derecha pues sería el aside, que sería este de acá. Entonces ya los tengo agrupados. Ahora bien, dentro del section voy a crear lo que sería todo el contenido del artículo. Entonces
como es un artículo de acá o una noticia, bien lo podemos colocar en lo que es la etiqueta article, que nos permite definir un artículo. Entonces, dentro del section, vean, voy a crear lo que es la etiqueta article. Y ahora ya tengo mi etiqueta article donde va a estar lo que sería todo este contenido. Entonces, como ese contenido yo ya lo tengo, lo único que voy a hacer es que voy a copiar desde el H1 hasta donde terminaba la parte del artículo, que era este P. Esta etiqueta P que está acá, que tenía ese texto. Y si voy a ver acá, pues sería este texto de acá. Entonces, todo esto que está acá hasta este título es el artículo según la tarea. Entonces esto que está acá lo voy a seleccionar y luego le voy a dar control X y me voy a ir a la parte del artículo y le voy a dar control V. Entonces acá ya tengo todos los elementos anteriores dentro del artículo porque eso representaba la tarea. Igual acá está representado como una noticia o como un artículo. Entonces yo ya tengo dentro lo que es los elementos H1, H2, incluso está el HR, la etiqueta P y la imagen. Entonces voy a guardar acá y voy a ir al navegador a mi página. Voy a refrescar acá y veo que sigue igual. No ha sufrido ningún cambio. Simplemente lo ha sufrido a nivel de estructura de etiquetas HTML. Entonces ahora lo que debo definir es lo que va a ir dentro de la etiqueta o el elemento aside. Entonces voy a poner acá lo que va a llevar esta etiqueta. Entonces regreso acá a la página y lo que quiero es que tenga este título. Acá por ser un aside yo puedo utilizar por ejemplo el H3, colocar mi título y acá dentro del P colocar lo que sería este otro pequeño texto que está acá. Se lo voy a copiar y lo voy a pegar dentro de las etiquetas P. Vean, siempre está dentro de la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, el texto. Entonces ya tengo esta parte de acá. Ahora voy a refrescar en el navegador y puedo ver que acá tengo ya el texto que yo he copiado. Entonces, ahora bien, ya tengo la estructura, ¿sí? Pero todavía nos falta lo que sería el CSS para poder ir haciendo que se parezca a nuestro diseño. Entonces acá ya puedo colocar justo después de que agrupé el section y el aside lo que sería lo último de las imágenes. Acá se utilizó el figure para hacer esa parte que sería esto de acá. Puedo definirlo que esto esté en el footer, no habría ningún problema. Puede ir en el footer o simplemente creo pues otro elemento div y agrupar todas estas figuras. Voy a crear acá quizás lo que sería para las figuras, las voy a agrupar dentro de un div. Entonces voy a cortarlas, lo voy a seleccionar todos los figuras donde está una imagen y voy a usar control X y voy a crear un elemento div y dentro de él voy a agrupar las imágenes que están en una etiqueta figure. Entonces vean, control V y están mis figuras dentro del div. Ahora acá quizás de último voy a crear la etiqueta footer y le vamos a agregar algo. Entonces acá en la etiqueta, en este elemento quizás vamos a colocar, veamos si nos deja ver el footer, quizás vamos a colocar esto de Marvel 2020, así. Entonces eso va a ser nuestro footer. Ahora bien, si yo voy a mi página y refresco, ahora voy a poder ver acá al final que hay un footer, ¿sí? Y estos elementos siguen agrupados. Por el momento todo el código parece estar bien, el de la tarea, así que no hay ningún problema. Si acá para la imagen que
que aparecía acá, si en esta imagen utilizaron un figure, pues no hay ningún problema. Me imagino que les quedó de la siguiente manera. Figure, dentro iba la imagen y me imagino que probablemente utilizaron el fig caption. Acá voy a abrir etiqueta que no me lo reconoce y acá fig caption. Entonces me imagino que les quedó de esta forma. Dentro del fig caption probablemente hayan hecho lo siguiente. Entonces probablemente les haya quedado de esta forma. Entonces esta es una forma también que es correcta, pero por ser el párrafo demasiado grande, pues quizás incluir la imagen en un figure pues no sería muy recomendable, ya que el fig caption pues solo son leyendas o textos cortos que describen o vinculan a la imagen. Entonces, pero si lo hicieron así no hay ningún problema, funciona y está válido, pero de esta forma lo vamos a usar como estaba. Entonces yo voy a regresarlo a la forma anterior y acá voy a borrar esto y esto y lo voy a dejar como estaba. Entonces teníamos esta forma y bien, así está bien, y de la otra forma con el figure pues también funciona. Entonces voy a guardar acá y ahora sí ya tengo más o menos una estructura de mi HTML que me permita realizar este diseño que está en esta página. Entonces voy a comenzar ahora sí a crear lo que sería el CSS. Bien, para el CSS pues vamos a crear una nueva carpeta en nuestra carpeta llamada Marvel. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo ir a mi carpeta del proyecto acá y crear una carpeta, clic derecho, nuevo, y después darle clic donde dice carpeta, agregarle un nombre. O lo puedo hacer desde el Visual Studio Code, dando clic acá donde dice Marvel y luego donde dice New Folder. Al hacer clic en New Folder me va a abrir un espacio o crear un espacio para colocar un nombre. Entonces acá le voy a poner CSS y voy a dar Enter. Entonces acá ya he creado una carpeta. Si yo voy a mi carpeta acá, pues ya puedo ver que acá está, ¿sí? Entonces, sin salir del editor, pues podemos crear esas carpetitas. Ahora bien, anteriormente veíamos que podemos trabajar el CSS de forma externa y lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, me posiciono en mi carpeta CSS y voy al botoncito que dice New File. Y acá voy a nombrar mi archivo. Por ser un archivo único, le puedo poner style.css o le puedo poner otro nombre. Generalmente le ponen style o main.css. Se voy a dar enter y me va a crear lo que es esta hoja de estilos, este archivito de CSS. Bien, para comenzar lo que voy a hacer es nombrar o agregarles un atributo a los elementos que voy a modificar con CSS. Por ejemplo, acá al elemento header voy a hacer uso del atributo que se llama class, ¿sí? Y a ese atributo le voy a dar un valor. En este caso le voy a dar el nombre que quiero que haga referencia. En este caso puedo utilizar siempre el header, ¿sí? El header este de acá que haga referencia al header, ¿sí? Y ese va a ser el valor para el atributo class. Luego a img, de igual manera puedo agregarle el atributo class y acá lo que le voy a poner es header y le voy a decir que este pertenece a lo que es el header. Entonces acá le voy a poner por ejemplo header logo. Entonces puedo ver que tengo este elemento header y dentro pues está este otro elemento. Acá voy a ponerle header y aquí header logo. Para la navegación voy a hacer algo similar. El atributo class voy a ponerle un nombre, voy a poner nav siempre para hacerlo más rápido, y acá a los anchor, a la etiqueta A, le voy a agregar también el atributo class y le voy a poner un valor. Este now guión bajo dos veces, aquí hay dos guión bajo, y
voy a agregarle lo que sería el nombre, en este caso link, y ahora ya puedo nombrar mis demás atributos con este mismo, los demás elementos con este mismo atributo y valor. Entonces acá puedo ponerle a todos que tengan ese nombre del atributo class. Entonces podemos ver que ya tenemos la estructura de nuestro elemento con su respectivo atributo llamado class. Luego voy a poner acá en el div que agrupa el section y el assign, voy a ponerles acá un atributo class y de nombre le voy a poner, por ejemplo, contenedor o container, en inglés container. Y este lo que va a hacer es referencia a la agrupación de mis elementos container. Acá le voy a poner en el atributo class del section el nombre container guión bajo y le voy a poner acá section. ¿Sí? Puedo ponerle section y como es hermano del assign, pues al assign también le voy a colocar acá el atributo class, lo voy a llamar container sidebar o barra lateral. Entonces acá ya le he nombrado también mi assign y ahora voy sobre el article. En el article le voy a poner en el atributo class el valor de article también, ¿sí? Y este article ya me va a servir para identificar los elementos que están dentro de él. Entonces tengo un H1, un H2. Entonces acá puedo ponerle el atributo class y el valor article title, por ejemplo, ya que sería el principal. Y al H2 le puedo poner también el mismo atributo class, pero ya no va a ser un title, sino que va a ser, por ejemplo, un subtítulo. Y ya lo tengo, mi nombre o el valor para el atributo class del elemento H2. Al HR no le voy a colocar ningún atributo. A la etiqueta P tampoco le voy a colocar. A la imagen quizás sí, acá le voy a poner un atributo class y le voy a poner toys, creo que así es, juguete. Entonces le coloco ese nombre al atributo class. Ahora estos nombres que estoy asignando pues solo son representativos para el valor del atributo class. Entonces cuando yo quiera acceder a este elemento, por ejemplo img, voy a hacerlo a partir del valor del atributo class, en este caso toy. Lo demás lo voy a dejar acá en la parte de la agrupación. Voy a ponerlo acá. Y quizás acá al div, este que agrupa las imágenes, le voy a poner el atributo class. Y de valor le voy a poner img list, lista de imágenes. Y a cada figura pues le voy a decir que es parte de la lista. Entonces acá le voy a poner guión bajo ítem. Y voy a hacer lo mismo para todos. Entonces acá voy a comenzar a reemplazar esto para que me haga más rápido. Y listo. Todas las figuras pues van a compartir el mismo valor del atributo class. En este caso img_list_item. Por el momento creo que estamos bien para comenzar. El footer lo voy a dejar de último, ya que con esto necesito para comenzar. Entonces voy a mi atributo style, a mi archivo style, perdón, y voy a comenzar a definir lo que serían ya los valores que tendría cada uno de mis elementos. Entonces vamos a comenzar por el header. En el header, si nos damos cuenta acá, según la página oficial de Marvel, esto es un color negro. Entonces vamos a aplicarlo. Acá voy a poner
un selector que me va a permitir acceder a este elemento a través del atributo class. Entonces, para acceder a través del atributo class ponemos un punto. Luego del punto voy a poner exactamente el mismo nombre que está acá. Entonces, en este caso se llama header y acá voy a colocar header. Quiere decir que acá estoy creando un selector de tipo clase y este me va a permitir asignarle código CSS a este elemento. Entonces veamos si es cierto. Voy a crear acá llaves y dentro le voy a aplicar con la propiedad que se llama background color, un color. En este caso voy a utilizar lo que es el black, ya que es el color negro el que está definido acá. Voy a refrescar y voy a subir a esto de acá y todavía no me aparece. ¿Por qué no me aparece? Porque en mi archivo index.html no le he dicho de dónde va a tomar el CSS. Entonces voy a crear acá un elemento que se llama link, y este elemento link con el atributo rel, para especificarle a través del atributo rel que lo que va a cargar es un archivo de hoja de estilo. Entonces rel va a tener el valor de style sheet. Si acá no dice style sheet, pues no me va a reconocer lo que sería el archivo que quiero pasarle. En el href voy a poner la ruta donde está mi archivo style.css. Entonces sé que mi archivo style está dentro de una carpeta llamada css. Entonces pongo el nombre de la carpeta, en este caso css, luego barra, y después de la barra voy a poner el nombre justamente como está en el archivo style.css. Luego voy a guardar, voy a refrescar y ahora debe de aparecerme acá, está ya negro, solo que eso está muy grande. Entonces ya puedo ver que sí se le está aplicando a partir de este selector. Vean, el punto significa que estoy accediendo a un atributo llamado class y el valor es header. Entonces ya tengo eso. Ahora voy a cambiarle quizás el tamaño a la imagen. Voy a acceder a través del valor del atributo class header-logo desde el CSS. Entonces creo un selector header-logo, siempre punto porque pertenece al valor, es el valor de un atributo clase. Entonces llaves, y acá lo que voy a poner es el atributo width, que me permite cambiar el tamaño de un elemento. En este caso al elemento img le quiero cambiar el tamaño y le voy a decir que tenga un width de 150 px. Acá los px pues son la unidad de medida, que en este caso son píxeles. Entonces voy a guardar, voy a refrescar y vean, ahora el tamaño de la imagen ha cambiado y ya es más pequeñito. Ahora lo vamos a centrar, ya que acá aparece centrado. Acá, importante, todos los elementos que son de texto o contenedores de texto aparecen como elementos en línea. Entonces la imagen, si yo la duplico acá, voy a seleccionar esta línea y la pongo acá, voy a poder identificar que la imagen es un elemento HTML en línea. ¿Cómo sé eso? Pues voy a refrescar acá y vean, si aparece una imagen después de la otra, quiere decir que este elemento pues es en línea y este también. Al igual pasa con las etiquetas A, que son elementos en línea, a diferencia del H1 que podemos ver acá y el H2 que son elementos en bloque, porque si se fijan este va a ser una línea y pues este ya es otra línea. Entonces este es un bloque, este de acá es un bloque y este es otro bloque. Entonces ya aparece uno debajo del otro. Entonces eso me dice que es un elemento en bloque. Entonces voy a borrar esto de acá y voy a dejar solo una imagen. Entonces, ¿por qué explicaba eso? Porque puedo aplicarle al IMG propiedades de CSS que fácilmente se pueden aplicar para elementos que contienen texto. Entonces voy a ir a header y voy a hacer lo siguiente.
voy a alinear la imagen como que fuera texto. Entonces utilizo la propiedad que se llama TextAlign y el valor de la propiedad Center. Voy a guardar y voy a refrescar. Entonces puedo ver que ya tengo la imagen centrada, ¿sí? Entonces ahora lo que sigue es cambiarle el diseño a lo que es la navegación. Para la navegación vamos a acceder de igual manera a través del valor que le aplicamos al atributo clase. En este caso se llama nav. Entonces creo un selector de tipo clase, vean punto, y seguido el nombre o el valor que le puse al atributo clase. Abro llaves y dentro voy a colocar lo que sería el código para poder cambiarles el diseño. Entonces acá voy a poner nav. De igual manera puedo utilizar background color para cambiarle el color de fondo. Vean, y siempre va a ser negro. Y ahora ya está acá negro. El header, si se fijan, es un elemento de bloque ya que también ocupa todo el ancho del documento. Luego voy a acceder a cambiarle color a los elementos, cada uno de estos, a los 4 elementos de navegación que tengo acá, que son para el vídeo, comics, movies y el game. Entonces para cada uno de esos le voy a cambiar el color. Y sé que tengo un atributo class y le he asignado este valor que es nav-link. Entonces voy a crear un selector acá tipo clase, coloco el nombre, llaves, y voy a comenzar a colocarle lo que sería el color. Entonces voy a ir acá a la página y veo que acá tiene como un color gris, bueno, blanco, ¿sí? Entonces lo voy a poner gris para que veamos una diferencia. Entonces acá, para cambiarle color a la letra, es color, la propiedad color, y después el valor. En este caso voy a ponerle un color, creo que existe el light gray, este de acá, light gray, que es un grisito. Voy a refrescar y puedo ver que ha cambiado un poco el color. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es pues centrar estos elementos y lo voy a hacer utilizando Flexbox. Entonces voy a poner acá en el nav, vean, en el nav, que es el padre de todos los nav link. Si yo voy acá al mi HTML, el nav es el padre de todos los elementos A. Entonces voy a ir al padre y voy a poner acá display flex y listo. Ahora acá no va a haber mucha diferencia, vean, necesito centrarlos. Entonces voy a hacer lo siguiente, acá voy a utilizar la propiedad justify content, que me permite centrar los elementos, ¿sí? Y le voy a decir que justify content el valor sea center para que centre los elementos. Voy a refrescar y vean, ahora los elementos están al centro. Y acá lo que voy a aplicarles pues sería el espacio que los divide, los separa a ellos. Entonces acá voy a utilizar lo que sería el margin. En el margin le voy a colocar acá margin. En el margin es 0, que arriba y abajo no tenga ningún margen, pero a los lados tenga por ejemplo 12 píxeles. Entonces voy a ponerle, esto es arriba y abajo y esto es izquierda derecha. Entonces voy a refrescar y acá quiero ver si lo apliqué al nav, perdón, esto es en el nav link porque quiero separar los enlaces. Entonces el nav link es el que va a obtener el margin. Voy a refrescar y ahora sí puedo ver que ha cambiado. Ahora bien, necesito quitarle lo que sería esta parte de acá abajo, el subrayado de los enlaces. ¿Cómo hacemos eso? Existe siempre sobre el elemento A, o en este caso el selector navlink, que hace referencia al elemento A. Hay una propiedad que se llama text
decoration, y este le voy a decir que no tenga ninguna decoración, entonces le pongo none. Y ahora voy a guardar, refresco y puedo ver que se ha quitado. Entonces acá ya tengo esa parte. Ahora vemos que tiene un pequeño efecto, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo. Para eso, al nav le voy a aplicar un... Bueno, vamos a hacerlo acá. Al navLink lo que le vamos a aplicar es una pseudo clase que me permita hacer un efecto justo cuando se le pase el mouse sobre el elemento. Entonces ese efecto es este de acá. Vean. Vamos a hacer lo siguiente. Acá a este selector le vamos a aplicar una pseudo clase. Entonces coloco dos puntos y el nombre de la pseudo clase, en este caso se llama over, que me permite identificar cuando se ha pasado el puntero sobre el elemento. Y cuando se pase el puntero sobre el elemento, pues quiero que tenga este efecto, que se ponga blanquito y abajo tenga la línea roja. Entonces voy a ponerle acá que el texto cambie, ya no sea el color que le había puesto acá, que era light gray, sino que ahora quiero que sea blanco. Entonces escribo white, ¿sí? White. Y quiero que abajo pues aparezca la línea. Entonces abajo le voy a decir que tenga el border, la propiedad border, button, o sea, le voy a decir que el borde, pero de abajo del elemento, border button, tenga el valor de, bueno, el grosor de 2px, que sea sólido y que tenga el color de red, ¿sí? Podría ser red. Entonces voy a guardar y voy a refrescar. Cuando pase debe de aparecer, ahí está, ¿sí? Ahí está el border, solo que no se ve como acá. Entonces le vamos a aplicar un alto a lo que sería el header, el nav, perdón. Entonces regreso a mi nav acá y le voy a aplicar un height. Y le voy a aplicar un alto de, por ejemplo, unos 30 píxeles. Veamos cómo queda. Voy a refrescar y creo que se ve más o menos, ¿sí? Más o menos. Entonces acá puedo ver, ¿sí? Queda bien. Entonces por ahí va a quedar ya ese efecto. Ahora bien, puedo ver acá que hay una línea, ¿verdad? Entonces acá se la vamos a aplicar a lo que sería el header. Entonces hacemos este mismo, vean, le voy a aplicar al header en el border de abajo, border, para poner abajo es button o bottom, y es un color como, bueno, un píxel le voy a poner, de color light gray, este de acá. Pero antes le voy a decir que después del píxel que sea sólido. Solid, guardo y voy a refrescar y acá está la línea, ¿sí? Entonces acá solo quedaría de separarlos un poquito para que se vea cómo está acá, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces ahora continuamos con lo que sería ya la parte del artículo y del assign. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a poner justamente a la par de la sección el assign. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a identificar el valor del atributo class. En este caso se llama container, el que agrupa tanto el section como el assign. Entonces voy a poner acá punto, porque es de tipo clase, container, llaves, y voy a poner display flex. Y pues si yo guardo y refresco el navegador, vean, justamente acá a la par apareció ya mi assign. Entonces acá ya solo me queda configurarlo y aplicarle pues los diseños necesarios para que se vea más bonito. Entonces voy a regresar a mi código y al article, acá, bueno, al section container, ¿sí? Lo voy a hacer un poco más pequeño.
Entonces copio el valor del atributo class y voy a declararlo acá como un selector de tipo clase. Abrimos llave y acá lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un ancho width, por ejemplo, de 980 píxeles. Veamos cómo queda. Voy a guardar y a recargar. Y pues ya hay un espacio considerado para hacer las modificaciones necesarias. Entonces acá ya tengo acá que es un poquito grandecito, casi parecido, ¿sí? Entonces ya los tengo a la par. Ahora bien, lo que voy a hacer es que ya voy a comenzar a configurar pues parte del artículo. Acá al artículo voy a copiar el valor del atributo class, me lo llevo al css punto article y acá voy a ponerle que tenga el espacio que podemos ver acá que separa a la side del section. Entonces para ponerle un relleno o un espacio vamos a utilizar el padding y de valor le vamos a poner de 10 px. Vamos a ver cómo nos queda. Esto quiere decir que a todos los lados se le va a aplicar 10 px. Entonces voy a refrescar y puedo ver que ya se aplicó un espacio acá. Vean, acá ya no está pegadito, sino que está más separado. Entonces ya hay 10 px de relleno. Ahora voy a ir con el texto para que este texto se vea justamente como está acá. Lo que vamos a hacer es que quizás le vamos a cambiar el tamaño de letra. Entonces acá voy a copiar el valor del atributo class, me lo llevo al style y hago lo siguiente. Punto, luego el nombre del valor del atributo class, en este caso article title, llaves y dentro voy a cambiar el tamaño. ¿Cómo le cambio el tamaño? Haciendo uso del font size. El font size me permite definirle un tamaño a la letra. Le voy a poner quizás 20 px, 20 píxeles. Voy a refrescar y veo que no sufrió ningún cambio. Vamos a utilizar lo que es la herramienta del navegador para ver qué es lo que está pasando. Quiero inspeccionar este elemento. Entonces voy a hacer clic derecho, inspeccionar. Y voy a verificar si los 20 px que yo le puse en realidad se los está aplicando o no, porque no vimos ningún cambio. Y si yo veo acá que está seleccionado esto, vean cómo cambia cuando yo pongo el puntero en esta línea. En el navegador podemos ver ahí en el documento que se selecciona. Entonces quiere decir que estoy justo en ese elemento. Vean, está seleccionado. Y acá puedo ver que en efecto se le están aplicando los 20 px, pero no sufrió ningún cambio. Entonces esto puede ser debido al tipo de letra que yo estoy utilizando. Entonces vamos a utilizar otro tipo de fuente y lo vamos a hacer de la forma más rápida. Acá voy a poner Google Font y voy a buscar una fuente. El Roboto es una fuente que salió para el Material Design, es una fuente muy bonita, entonces podemos utilizar esa. Voy a utilizar esta que es de Black 900, o sea que el grosor es de 900. Entonces acá le doy donde dice Select this style y acá me aparece que lo he seleccionado. Voy a elegir, por ejemplo, este que está acá de 400, probablemente para subtítulos, y para textos puedo utilizar este que está acá. Entonces selecciono y acá me dice lo que he seleccionado. Los puedo quitar o puedo seguir agregando más. Luego me voy a ir acá donde dice embed y me dice cómo lo puedo utilizar con un atributo llamado link de HTML o si lo quiero incorporar directamente al CSS. Yo lo voy a incorporar en el HTML, entonces voy a copiar esto que está acá, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar justamente en el head, vean, en el head de mi documento HTML. Lo voy a hacer antes de mi hoja de estilos y voy a pegar acá. Entonces ya me da el código. Y también
me está diciendo la forma de cómo utilizarlo o especificarlo. Entonces dice que debo de copiar esto, lo voy a copiar. Y ahora le voy a decir que todo mi documento, o sea, todo esto, tenga ese tipo de fuente. Entonces voy a irme hasta el principio y acá voy a ocupar un selector de tipo elemento. Entonces el elemento que voy a ocupar se llama body. Quiero decirle al archivo que todo el body va a tener el siguiente tipo de letra. Voy a pegar lo que copié de la página de Google Fonts y vean. Font Family me sirve para especificar el tipo de letra que yo quiero usar. En este caso es Roboto. En dado caso Roboto no funcione, entonces que utilice esta siguiente tipografía. Pero si Roboto funciona, pues esta es la predeterminada. Entonces voy a guardar, voy a ir acá y voy a refrescar. Entonces vemos que el tipo de letra ha cambiado. Ahora bien, para que se vea un poco grande, pues acá decía que habría que aplicarle el peso de la letra, que en este caso 900. Entonces voy a ir acá a la parte donde estaba mi selector acá y le voy a decir que el peso de la letra sea font, se llama la propiedad font weight, y que sea 900. Voy a guardar y voy a refrescar. Y acá no me lo está aplicando. Veamos qué pasó. Le vamos a poner quizás 800. De igual manera no lo aplica. Lo vamos a seleccionar. Vean, presiono acá. Esto me permite seleccionar un elemento. Lo voy a seleccionar y acá está. Primero veamos el elemento body y en efecto se le está aplicando. Ya sabíamos que se le está aplicando el tipo de letra. Veamos si era un H1. Si en efecto es un H1, pero no está aplicando este tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el tamaño. Le vamos a poner, por ejemplo, 38. Y podemos ver que sí, ahora sí es más grandecita. Entonces acá lo puedo comprobar, ¿verdad? Pero lo debo ir a aplicar justamente acá. Entonces le digo acá que no sea 20, sino que, por ejemplo, 38 le pusimos. Voy a guardar y refresco y veo que ahora sí ya tiene el tamaño más grande. Entonces acá ya podemos ver que más o menos se parece, ¿sí? Un poquito. Le podemos poner quizás un 700. No cambia. ¿Cuál fue el otro que seleccionamos? Fue 400. Entonces probemos con 400 y pues queda un poquito más delgada. Entonces siempre va a ser 800. Entonces acá 800. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro título acá. Ahora vamos a cambiar este de acá. A este quizás sí le vamos a aplicar lo que sería un peso más liviano. Entonces voy a utilizar este article subtitle. Vuelvo acá a mi documento, copio el valor, control C del atributo class, lo pego acá diciéndole que va a ser un selector de tipo clase, punto, seguido el nombre, llaves, y acá le voy a poner font weight, ¿sí? El peso de la letra, y 400. Voy a guardar, refresco, y ahora sí, ya vemos que cambió. Lo comparamos y vemos que está pues casi parecido, ¿sí? Quizás le vamos a bajar y le vamos a poner el tipo de letra, el tamaño, perdón, de quizás unos 20 px. Vamos a ver. Sí, ahí baja un poquito y ya está más o menos parecido. Bien, ahora vamos a modificar lo que sería ya la parte del artículo. Voy a cerrar esto y acá voy a hacer que estos enlaces pues se parezcan a lo que está acá, y vamos a hacer lo siguiente. Los
esos enlaces pues están en este párrafo, ¿sí? Entonces le voy a decir desde el CSS que todos los elementos de enlace que estén en el artículo, ¿sí? En este elemento, todos los que estén dentro de él, pues tengan un color específico. Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Voy a copiar acá el valor del atributo class, que es article. Voy a crear el selector acá de la siguiente manera. Article, le voy a decir que todos los elementos que están dentro de P, en este caso quiero que sean los elementos de enlace o los anchor, vean, les aplique un color específico. Primero el padre es article, el contenedor. Luego dentro de article pues está un elemento P, ¿sí? Que contiene a los enlaces. Incluso acá el Visual Studio Code, si yo pongo el puntero acá me dice justamente la estructura. Vean, acá está article, que sería mi primera parte del selector, punto article. Dentro está un elemento P, acá lo podemos ver. Y los P pues tienen un elemento A dentro de ellos. Entonces a estos elementos A son los que yo les quiero cambiar el color. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá voy a ponerle color y un color rojo, pero el tomato es más suavecito. Voy a guardar y refresco. Y puedo ver que ha cambiado un poquito, ¿sí? Ya tiene ese color. Ahora parece que al ponerle el puntero también cambia. Entonces ahora vamos a modificar eso. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Y vamos a utilizar una pseudo clase. Justamente cuando se ponga el puntero sobre los elementos A. Entonces conocemos el over, que sirve para eso. Que el color ya no sea tomate, sino que un poquito más oscuro. Creo que está el dark red, este de acá. Lo voy a seleccionar. Y ¿qué más tenía? Al ponerle el puntero pues la línea o el subrayado desaparece, entonces se lo vamos a quitar. Entonces acá ponemos text decoration none, guardamos y refrescamos en nuestra página y veamos si se quita y se cambia de color. Entonces la letra al parecer es un poquito más delgada o más fina, entonces vamos a hacerle un cambio. Vamos a ponerle a todos los párrafos, quiero ver, ¿sí? A todos los párrafos unos estilos CSS. Entonces acá voy a poner punto, todos los párrafos que estén dentro de article siempre, vean, article, todos los párrafos que estén dentro de él, pongo P, le vamos a aplicar lo siguiente. El font size le vamos a cambiar quizás a unos 12, 14 píxeles. Vamos a ver cómo queda con 14 píxeles. Pongo font size 14 píxeles. Voy a guardar. Refresco y ya está un poco más pequeñita. Veamos, está un poco separado cómo aplicamos la parte de los interlineados. En CSS tenemos una propiedad que se llama line height, ¿sí? Y le puedo aplicar valores. En este caso, por ejemplo, puedo ponerle ya sea en píxeles o en cualquier unidad de medida, o puedo ponerle solo un número. En este caso puedo ponerle 1, o le podemos poner el 1.5 que ya conocemos en Word, por ejemplo. Le voy a guardar y vean, se separa un poquito. Entonces ahí está más o menos bien. El color quizás se lo voy a cambiar y le voy a poner acá color y voy a buscar un like, el light gray. Veamos si este queda. Voy a guardar y pues no, se ve muy feo. Entonces
Si queremos buscar un color y no sabemos cómo, podemos aplicarle un color por defecto, en este caso light gray. Pero como no nos gusta, puedo hacerle clic sobre una parte del elemento, clic derecho, inspeccionar, y busco justamente acá que esté seleccionado y la propiedad en este color, y voy a hacer clic justamente acá donde está el cuadrito del color. Al hacer clic me va a aparecer esto y yo puedo acá modificar lo que sería el color, ¿sí? Y puedo ir viendo acá cuál es el que me gusta. Yo digo que por ejemplo este de acá puede ser. Entonces voy a seleccionar este valor que está acá, ¿sí? Lo voy a copiar, control C, y me voy a ir a mi editor, voy a borrar esto y voy a pegar lo que copié y me va a quedar así. Entonces voy a refrescar y listo, ya tengo ese color que más o menos se parece. Entonces ya tengo ese color ahí. Ahora voy a centrar lo que es la imagen. Para centrar la imagen puedo hacerlo de la siguiente manera, que sería centrándolo como texto. Voy acá y veo que para centrarlo como texto tendría que estar dentro de un elemento. Por ejemplo, podría ser un div. Y a este div yo le tendría que aplicar la propiedad text align center. Pero como está fuera, o sea, no está dentro de un contenedor, pues lo voy a hacer de otra forma. Primero, el elemento que es en línea, en este caso el img, ¿sí?, que tiene el atributo toy, el valor toy en el atributo class, lo voy a copiar, toy, y me voy a ir acá y voy a crear un selector, punto toy, llaves, y acá puedo transformarlo de en línea a bloque, y también puedo transformarlo de bloque a en línea. En este caso le voy a decir que sea display block, ¿sí?, que ya no sea en línea, sino que block. Y después, para centrarlo, hay una forma fácil de hacerlo, y es ajustando los márgenes. Entonces pongo margin y que sea automático. Entonces voy a guardar, voy a refrescar y vean, se ha centrado. Esa es una forma de centrarlo. Hay otras más de poder centrar un elemento. Entonces podemos ver que acá el texto ya cambió también. Entonces, si revisamos, pues prácticamente estamos ya casi terminando. Entonces acá voy a terminar de modificar esta parte de acá, que sería el sidebar. Bien, entonces veamos cómo modificarlo. Quizás vamos a centrar este texto y este otro también. Esto de acá quizás no lo voy a agregar por cuestiones de tiempo. Y voy a ir a mi código acá y me voy a posicionar en el assign. Acá le voy a poner en el container sidebar, voy a crear el selector punto tipo clase container sidebar. Voy a abrir las llaves y lo que voy a hacer es que acá también está separado. Le voy a aplicar lo que sería un relleno acá. Entonces voy a hacer lo siguiente: a todos los lados del assign le voy a aplicar un relleno. Entonces pongo padding y le voy a poner 10 px. Voy a guardar, voy a refrescar y ya tengo algo separado. Entonces voy a centrar estos elementos acá. Entonces el sidebar punto container sidebar, dentro hay un elemento, bueno, hay dos elementos, un h3 y un p. Entonces voy a hacer lo siguiente: el h3 que está dentro del sidebar, vean, le voy a aplicar lo siguiente: que me parece acá, sí, centrado, text align center, ¿sí?, y voy a refrescar y se ha centrado, text align center. Ahora voy a refrescar esto. Como se va a centrar, lo que puedo hacer es lo siguiente: puedo decirle que dos elementos
compartan esta misma propiedad. Entonces coloco coma y pongo nuevamente el selector container sidebar, espacio, y ahora lo que está es un P, o sea, una etiqueta P. Voy a guardar y a refrescar y vean, se ha centrado, ¿sí? Entonces puedo hacer eso en CSS, que varios elementos puedan compartir la misma propiedad. Entonces lo separo por coma, en este caso el H3 y la etiqueta P. Y listo, hemos terminado esta parte, ya tenemos una barra lateral. Aquí podemos seguir agregando muchas cosas más, pero ahora vamos con lo que son la parte de abajo, que serían las imágenes. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que sería el selector para manipular las imágenes. En este caso tenemos que el contenedor de las imágenes sería este div y tiene el atributo class y el valor es imglist. Entonces me voy a llevar ese valor para poner el selector de tipo clase, punto, y el nombre del atributo. En este caso es imglist. Voy a abrir llaves y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a verificar en la página, que sería en este caso acá, podemos ver que las imágenes deben de quedar justo una a la par del otro. Entonces vamos a tratar de hacer esto de una forma sencilla. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Vamos a poner display flex, ¿sí?, para que coloque los elementos uno a la par del otro. Entonces voy a recargar acá y vean, con solo poner display flex pues ya tengo una imagen justo a la par de la otra. Ahora voy a hacer lo siguiente, es hacerlas un poco más pequeñas porque acá están pequeñitas. Entonces voy a cambiarle acá. Debo de ir al elemento, en este caso figure, ¿sí?, a agarrar el valor del atributo class y lo paso a mi hoja de estilo para crear el selector de tipo clase. Entonces acá a la imagen, o en este caso al figure, le voy a poner un ancho y le voy a poner un ancho, o sea, un width de 200 o 225 px, por ejemplo. Voy a guardar y voy a recargar. Recargo y ya puedo ver que están un poco más pequeñas. Ahora bien, voy a inspeccionar este elemento, clic derecho sobre la imagen que quiero inspeccionar y voy acá y vean el espacio de acá, este que vemos como amarillo, ¿sí? Cuando yo pongo acá en el figure puedo ver que es el tamaño total del elemento figure y este es el tamaño de la imagen. Entonces quiero que la imagen se adecue al figure. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El imglist-item es el contenedor, o sea, el figure, el contenedor de la imagen. Entonces le voy a decir que a esta imagen el ancho sea el 100% para que se adecue cabal al ancho del figure. ¿Cómo hago eso? Pues hago acá lo siguiente. Punto imglist ítem es el figure. Dentro está una imagen. Entonces img, pongo el nombre de la etiqueta. Este es el nombre de la etiqueta, no es ningún selector de clase ni nada de eso, es un selector de tipo. Entonces la etiqueta img, llaves, y dentro le voy a decir que la imagen tenga un ancho total. Entonces pongo 100% y que el alto sea automático. Entonces pongo auto. Voy a guardar y voy a refrescar. Entonces ahora veo que las imágenes ya son un poco más pequeñas porque ahora sí las imágenes están en el ancho total. Vean, en el ancho total del figure, ¿sí? Incluso el figure tiene un margen bastante grande, entonces se lo podemos cambiar. Por ejemplo, que el margen sea de acá, en este es el figure, el imglist ítem. Si verifico, es este de acá. Entonces el figure
le voy a poner un margin de los 4 lados, arriba y abajo, izquierda y derecha, de por ejemplo 8 píxeles. Voy a guardar, voy a refrescar y puedo ver que ya quedan un poquito más separadas y un poquito más grandes. Entonces acá el margen ha reducido. Ahora bien, lo que voy a hacer es que la voy a centrar, ¿sí? Estos elementos los voy a centrar para que no queden a un lado. Entonces acá en el contenedor de los figures, que sería este div, le voy a decir que centre todos los elementos, y todos los elementos pues serían todos los figures. Entonces acá voy a poner una propiedad que se llama JustifiedContent Center, ¿sí? Esta es la propiedad y el valor es center. Entonces voy a dar en refrescar y vean, ahora ya están centradas. Entonces ahora lo que quedaría sería modificar esta parte de acá. Voy a ir acá y puedo ver, por acá tienen una pequeña animación. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más rápida. Así que voy a regresar al código y me voy a poner acá en esta parte. Pero primero quizás voy a modificar lo que sería el feed caption, ya que esto parece ser un enlace y esto también. Entonces vamos a ver si son un enlace acá. Sí, parece que son enlaces. Entonces podemos hacer la siguiente modificación. En el feed caption voy a hacer un enter acá y acá. Entonces tengo el feed caption y el texto. Ahora bien, esto de acá debe de ser un enlace. Voy a darle control X y voy a agregar una etiqueta A. Dentro de la etiqueta A voy a agregar el texto que corté. Ahora en el lugar del BR lo que voy a hacer es que este texto lo voy a agregar en una etiqueta P. Entonces acá ya tengo este. Pero si se dieron cuenta acá, cuando ponemos el puntero, acá en esta parte de acá podemos ver que se muestra acá en esta parte, se muestra una ruta, ¿sí? Entonces es un enlace también. Vamos a hacer lo siguiente acá. El park es un enlace, entonces acá ponemos la etiqueta A. Y dentro de la etiqueta pues vamos a colocar el texto que corté. Hago lo mismo con este de acá. Y voy a agregar la etiqueta A y el texto. Y listo. Entonces ahora ya se convierte en un enlace. Voy a refrescar. Y listo, ya tengo una etiqueta A, otra etiqueta A y acá la del título. Entonces veo acá, incluso acá esta imagen es un enlace. Si se fijan acá, cuando yo pongo el puntero acá, aparece una ruta. Entonces también es un enlace. Entonces vamos a hacer esa modificación y la etiqueta image la vamos a agregar dentro de una etiqueta anchor o la etiqueta A. Entonces la imagen va a estar dentro del enlace. En este caso así. Ahora voy a refrescar y puedo ver que ya me aparece la manita y abajo en esta parte de acá puedo ver que hay una ruta, ¿sí? Toma por defecto esta ya que no tiene una ruta especificada en el href acá. Bien, entonces hemos hecho esas modificaciones, deberíamos de aplicárselas a los demás, pero vamos a aplicarle quizás diseño primero a esta para ir viendo cómo nos queda. Entonces al feed caption le voy a agregar un atributo class y de valor le voy a poner por ejemplo comic, así. Y a los elementos que están dentro del feed caption también los voy a nombrar. En este caso este de acá, el enlace, le voy a poner acá por ejemplo comic title, ¿sí? Y acá puedo ponerles también a cada uno de estos elementos una clase, ¿sí? Pero para no hacer más largo el video voy a ponerle acá en la etiqueta P la clase. Entonces quedaría así: comic
guión bajo, por ejemplo, creador, creo que es. Entonces voy a llamarle así. Entonces ahora ya voy a poderlos manipularlos. Entonces voy a ir a mi CSS y para comenzar acá voy a poner lo siguiente. A los títulos, por ejemplo, acá le voy a quitar el subrayado acá y voy a poner punto para decirle que es un selector de tipo clase comic-title. Creo que le puse así, que sería este de acá. Llaves, y acá lo que voy a decirle es que text decoration none para quitarle el subrayado. El color me parece que es negro, sí, negro. Entonces voy a ponerle color black. Después del color, quizás cambiarle el tipo de letra o el tamaño, por lo menos un poco pequeño. Le vamos a poner quizás un font size de 12 px. Vamos a ver cómo queda. Vamos a refrescar y está un poco demasiado pequeño. Voy a ponerle 14 y le voy a cambiar el peso de la fuente. En este caso le voy a poner font weight, quizás los 800 para que quede un poco grandecito y fuerte el texto. Entonces acá ya está un poco más grande, ¿sí? Y ahora voy con lo que sería la parte del P, que sería básicamente los creadores de este cómic. Entonces acá voy a hacerle lo mismo, quitarle el subrayado y voy a poner acá. Primero le voy a decir cambiar la fuente también. En este caso sería al elemento P con el atributo class, el valor es comic creator y acá punto y el nombre, llaves. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a cambiar la fuente para que sea un poco más pequeño, font, y este quizás sí le pongo 12px y voy a guardar, voy a refrescar y está un poco más pequeño. Ahora bien, este enlace está dentro de una etiqueta P. Para quitarle el subrayado voy a hacer lo siguiente, yo voy a copiar esto y acá el comic creator es el P y dentro de él hay una etiqueta A, etiqueta anchor. Voy a poner acá y puedo ver el elemento class, el atributo class comic creator dentro tiene una etiqueta A. Entonces lo que voy a hacer es que a esa etiqueta A pues le voy a quitar la decoración. Pongo text decoration none y vamos a ver acá. El color es negro, sí, debe ser negro. Color black. Entonces este CSS va a afectar a todos los elementos A que estén dentro del elemento P que tiene el atributo class con el valor de comic creator. Entonces fácilmente esto de acá lo corto y lo voy a poner mejor acá. Veamos si funciona. Y al parecer no me agarró este color. Entonces se lo vamos a aplicar a la etiqueta A directamente. Vamos a refrescar y ahora sí. Bien, ahora vamos a tratar de ponerle estos pequeños efectos, ¿sí? Vamos a ver eso. No es que vayamos a ver efectos y transiciones a profundidad, pero podemos conocer más o menos cómo se hacen algunas de esas cosas. Entonces, primero veamos que tiene este movimiento, tiene una sombra por acá, ¿sí? Entonces vamos a agregarle eso. Regresamos acá y en nuestro código de CSS vamos a hacer lo siguiente. A nuestro elemento imagen, vamos a agregarle lo que sería el efecto.
primero acá voy a decirle que le voy a poner un box shadow, me parece box shadow, para crear lo que sería la sombra. Entonces voy a hacer esto para enseñarles una forma de cómo sacar probablemente una sombra de un elemento. Entonces acá voy a inspeccionar lo que sería, doy clic acá, la imagen. Entonces sobre la imagen acá puse el box shadow, y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. El box shadow recibe varios parámetros. Por ejemplo acá voy a dar clic justo en este icono que está acá, clic acá, ¿sí? Entonces acá, para que nos habilite, ponemos 0, espacio 0, espacio black, y nos va a habilitar este botoncito de acá. Hacemos clic y nos va a permitir que identifiquemos el desplazamiento del eje X y del eje Y. Entonces acá nosotros comenzamos a crear un efecto. Vean ahí cómo se va generando acá. Y por ejemplo voy a llegar acá a los 25, por ejemplo, y ese sería el desplazamiento del eje X de la sombra. Ahora hay que desenfocarla un poco. Aquí comenzamos acá, ponemos el puntero y con las flechas comenzamos a mover, ¿sí? Y se va cambiando lo que sería el desenfocar. Lo vamos a dejar, por ejemplo, quizás en unos 24, ¿sí? Y el reventado, que sería acá, también para modificarlo, y sería irle quitando el esparcimiento de la sombra. Entonces vean, voy a ir acá, se lo voy quitando, entonces son números negativos. Si le quiero aumentar, pues serían números positivos. Acá le estoy cambiando con la flecha del teclado, si no podría hacer esto. Entonces, pero con las flechas del teclado abajo, ¿sí? Puedo hacer esto, ir recalculando acá y por ejemplo dejarlo en unos 16, 17, por ahí así, la sombra. Entonces acá al final ya voy a tener este código. Y vean, voy a ir a verificar a la página y pues casi se parece. Entonces voy a cambiar acá. Vean, ahora voy a hacer clic justo en el cuadrito negro del color. Voy a hacer clic y le voy a quitar y que se convierta en un poco transparente. Vean. ¿Sí? Entonces ahora ya está un poco más transparente o más claro el negro. Ya no es un negro negro, sino que es más claro. Y entonces ahora esta línea ya la puedo copiar. Vean, la voy a copiar. Copiar. Y se la voy a agregar justamente acá. Esa es una forma de generar un box shadow, o sea, una sombra a un elemento HTML. O sea, podemos hacerlo acá, ir escribiendo los valores, pero no veríamos en tiempo real cómo nos va a quedar. Entonces, yo utilizo esa forma para sacar. Ahora voy a refrescar y vean, ahí está la sombra, ¿sí? Se parece un poquito, creo que está todavía un poco fuerte, pero ahí la vamos a dejar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aplicarle el efecto. Si se fijan, acá el título está un poquito abajo, vean, está separado casi justo donde termina la sombra. Entonces vamos a hacer eso. A nuestra imagen le vamos a aplicar un margen inferior y voy a ponerle acá margin bottom, que es el margen de abajo, y le voy a aplicar que lo separe, por ejemplo, unos 20 px. Y para hacer un margen voy a refrescar y vean, ahora se ha bajado un poquito. Si pongo el puntero acá, puedo ver que este espacio que se pone como anaranjado es el margen, ¿sí? Entonces le puse un margen de 20 píxeles. Todos lo tienen. Entonces ahora ya tengo esa separación y ahora trataré de hacer lo que sería el efecto. Acá el efecto ocurre justo cuando se pone el mouse o el puntero en este caso sobre el elemento. Entonces voy acá, voy a hacer lo siguiente: punto imglistItem, ¿sí? El selector de esa clase, el elemento
imagen, cuando el elemento imagen, la pseudo clase over, que me permite identificar cuando se ha pasado el puntero sobre el elemento, y abrimos llaves. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una transformación y voy a hacer un desplazamiento del elemento hacia arriba. Entonces voy a transformarlo y para eso voy a hacer lo siguiente. Utilizo la propiedad que se llama transform, ¿sí? Y por acá hay un valor de esa propiedad que se llama translate 3D, ¿sí? Y recibe los valores para poder movilizar. Acá dice que recibe los valores de la transformación de X, Y y Z para poder definir un inicio y un final de la transformación, que sería X y Y. Entonces acá voy a seleccionar esto, Translate 3D, y voy a hacer lo siguiente. Acá el valor de inicio es 0 y que se desplace, por ejemplo, 10px, ¿sí? Y después que regrese a 0. Entonces voy a guardar, creo que aquí debería ser negativo, pero vamos a probar así. Voy a guardar, voy a recargar y vea, hace un desplazamiento hacia abajo y el desplazamiento debe ser hacia arriba. Entonces el valor de acá del desplazamiento debe ser negativo. Voy a guardar, refresco y vean, ahora sí hace un desplazamiento hacia arriba, pero el desplazamiento, si nos damos cuenta, es demasiado brusco, ¿sí? Vean. Entonces lo que tenemos que hacer es agregarle una transición. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Ponemos la propiedad transition, ¿sí? Y vamos a decirle que le aplique la transición a todo. Y la transición va a durar, por ejemplo, 15 segundos. Y que tenga un efecto de entrada y salida. Entonces el efecto es easy in out. Acá. Entonces voy a guardar y voy a refrescar. Y vamos a ver si funciona. Y podemos ver que hay un poco menos ya de el cambio de que es brusco. Entonces vean, ya se ha hecho un poco más lento. Pero ahora quizás sería bueno aplicarle una transición a la imagen, pero cuando se ejecute lo que sería la transformación, ¿sí? Entonces acá en la imagen, pero cuando está estática, no cuando tiene el over, le voy a poner que le aplique lo que sería una transición, pero a la propiedad que se llama transform, que sería esta de acá, transform, ¿sí? Y que la duración sea de 2 segundos y el modo de ejecución sea así. Voy a guardar, voy a refrescar y puedo ver ahora ya una transición mejor. Vean, sí, ya la transición casi se parece, no tanto, pero se parece. Entonces se ha aplicado a todos los elementos porque estamos haciendo uso de la clase, y todos los elementos del contenedor de imglist comparten la clase o el valor del atributo class imglist, y pues todos tienen una imagen dentro. Entonces por eso es que se comparte el efecto. Ahora bien, vamos a hacer lo último, y es cambiar el color acá. Cuando se pone el puntero acá en la imagen, pues cambia este de acá. ¿Cómo se hace eso? Vamos a regresar a nuestro código y vamos a hacer lo siguiente. Cuando se seleccione lo que sería el elemento de acá, cuando se pone el elemento el puntero justo sobre
el figure, creo que sería lo ideal, vamos a cambiar el color de este título, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El valor del atributo class del figure sería imglist. Entonces volvemos a repetir el selector imglist item a ese elemento. Cuando pase el puntero sobre él, dos puntos, la pseudo clase over, que al elemento que se llama A, que sería este de acá, ¿sí? Que cambie de color. En este caso, como tiene un valor en el atributo class, pues voy a copiar esto y le voy a decir acá que al selector de tipo clase comic title le cambie el color. En este caso voy a usar la propiedad color y acá voy a ponerle el rojito que es tomato. Voy a guardar y voy a ver si funciona haciendo el over desde el elemento figure. Voy a poner acá y veo que sí funciona. ¿Sí? Funciona y funciona. Entonces ahora falta ponerles este de acá. Este está más fácil. Pues solo hay que hacer un over sobre los elementos A, que sería este y este de acá. Entonces regreso acá a mi CSS y pongo lo siguiente. Punto comic creator, que es la P, ¿sí? Que contiene los elementos A. Vean. Dentro de ellos, dentro de ese elemento, hay una etiqueta A. Entonces cuando se ponga el puntero sobre ellos, dos puntos over, ¿sí? La pseudo clase, que el color de la propiedad pues sea color tomato. Entonces voy a guardar y refresco. Entonces acá paso y cambia. Pero vean, pasa y cambia. Entonces podemos ver que ya ha cambiado el color de esto. Ahora bien, si se fijan, esta propiedad es la misma que esta, entonces puedo hacer lo siguiente. Voy a copiar esta declaración de este selector, lo voy a copiar y justo después de acá voy a poner coma y voy a pegar. Voy a decirle que esta propiedad pues la va a compartir tanto la declaración de este selector como la declaración de este otro. Entonces voy a borrar acá y espero que funcione. Voy a guardar, refrescar y hago acá, paso y listo. Así se muestra. Entonces voy a agregar lo demás a estos demás elementos para que todo quede igual. Entonces voy a mi documento HTML y voy a empezar a cambiarlo a cada uno. Bien, le he aplicado los demás cambios a los figures. Vean, ahora cada figure comparte la misma clase que el primero. Entonces voy a guardar acá. Bueno, acá me falta agregarlos a través de etiquetas. Estos que sea un enlace. Voy a ponerle acá. Y las imágenes son las que me falta agregarlas como enlace. Entonces les agrego lo que sería la etiqueta A. Y dentro va a ir la imagen siempre, para que se pueda poner un enlace cuando se haga clic en la imagen. Y listo. Ahora voy a guardar, voy a refrescar y todo debería funcionar. Vean. Entonces ahora lo único que queda es hacer el footer. Para el footer acá le voy a agregar un atributo class y la clase pues se va a llamar footer, el valor del atributo. Entonces acá voy a hacer lo siguiente: punto selector de tipo clase footer llaves, y lo único que voy a ponerle es un background color black, siempre el tipo de letra que sea blanco, y el texto que esté centrado. No le he puesto ningún P ni nada de eso. Entonces text align center.
Pero ver, sí, solo está el texto sobre el footer. Entonces voy a guardar y acá está. Entonces puedo ponerle un espacio, por ejemplo acá, un relleno, padding, y arriba y abajo que tenga, por ejemplo, 10 px, y a los lados pues que no tenga nada. Voy a guardar y refresco y vean, voy a quitar esto y hemos maquetado nuestra página. Acá faltaría quitar los márgenes, que eso lo vamos a ver más adelante, pero ya tenemos un pequeño diseño con algunas imágenes. Bueno, transiciones y animaciones, algo sencillo y que ya obtiene una vista diferente.